Bien, entonces el calcio extracelular se va a presentar de distintas formas, ¿no? El 50% como calcio iónico, el 40% está unido a albúmina y el 10% está unido a otros compuestos, ¿no? Aminos, folatos, sulfato, lactato, y otro compuesto está unido a sales de calcio y se va a presentar el mayor aporte va a ser a nivel hueso, ¿no? Entonces van a haber hormonas contrarreguladoras del calcio, que van a ser la hormona paratiroidea, que va a ser la principal, la vitamina D, la calcitonina y el receptor del extracelular de calcio, ¿no? Entonces, la albúmina, pH y magnesio también van a regular de alguna forma el calcio, porque el magnesio, al ser el cuarto ion más importante, creo que seguido del potasio, hablamos de magnesio, que pertenece en todas las funciones enzimáticas, en todas las bombas, todos lados vas a encontrar magnesio. Entonces, si el magnesio está bajo, lo más probable es que el calcio también esté alterado, ¿no? Entonces, si tenemos una hipocalcemia, lo que va a hacer la hipocalcemia va a activar la paratormona, ¿no? Y la paratormona se va a activar a nivel del hueso, porque va a hacer que el hueso extraiga calcio y fosfato del hueso para incrementar el calcio extracelular. Va a ser a través del riñón, porque a través del riñón va a incrementar la producción de 1,25 de hidroxivitamina, y este hidroxivitamina, 1,25 hidroxivitamina a nivel de intestino va a ayudar a la reabsorción de calcio y fosfato, y esta reabsorción de calcio y fosfato va a incrementar el calcio extracelular. Incluso dice que el riñón, a nivel de riñón, el 1,25 de hidroxivitamina va a incrementar la reabsorción de calcio, pero va a eliminar el fosfato por la orina, porque esto no va a hacer que se reabsorba el fosfato a nivel renal, solamente se reabsorbe el calcio a nivel renal. Y a través de la piel, porque con el sol, con la vitamina D, a nivel del hígado se sintetiza, se hidroxila, pues, la 25 hidroxivitamina D, ¿no? Que va a llegar a la hidroxilación a 1,25, y esto también va a conllevar al aumento del calcio extracelular, corrigiendo el hipocalcemia. Bueno, el calcio a nivel materno el mayor aporte de calcio a nivel materno va a ser en el tercer trimestre. Entonces, ¿qué pasa cuando el bebé nace con 26 semanas, con 27 semanas? Obviamente ya sabemos que el bebé va a nacer con una hipocalcemia, ¿no? La hipocalcemia se va a definir con un valor de calcio menor de 8 de calcio sérico, y si hablamos de calcio iónico es menor de 4, pero un prematuro hablamos de menor de 7 miligramos por decilitro. Entonces, la hipocalcemia se va a dividir en temprana y tardía. La temprana va a ser en las 72 horas de vida, y la tardía va a ser del tercer día hasta los 28 días de vida, ¿no? Y sí, la hipocalcemia puede ser asintomática, leve, o producir síntomas como convulsiones, arritmias, hipotonías. Entonces, las causas del inicio precoz de la hipocalcemia, las relacionadas con el recién nacido, podemos ser la prematuridad, la asfixia, RSIU, la hipomagnesemia, la hiperbilirubinemia, la sepsis, o enfermedades maternas como hiperinsulinismo, hiperparatiroidismo materno y toxemias, ¿no? Y en la de inicio tardío van a ser la hipofosfatemia, el hipoparatiroidismo, el déficit de vitamina D, la alcalosis o la hipomagnesemia y transfusiones de sangre, y fototerapia. ¿Por qué la fototerapia? Porque esta fototerapia va a alterar los melanocitos en la piel y con la consiguiente deficiencia de vitamina D, ¿no? Entonces, si hablamos de la clínica, va a haber tetania, va a haber espasmos, va a haber movimientos clónicos, taquicardia, laringoespasmo, apneas, prolongación del pupé. Y la hipocalcemia precoz se va a presentar en bebitos prematuros, en bebitos asfixiados, en hijos de madre diabética y en hiperparatiroidismo materno. Y la hipocalcemia tardía va a haber por deficiencia de vitamina D, hipomagnesemia, hiperparatiroidismo, resistencia al hiperparatiroidismo, hipofosfatemia. Bien, entonces el tratamiento de elección es con bicarbonato. Primero
la medición de la albúmina, porque sabemos que el calcio va a estar unido a albúmina, entonces muchas veces esta disminución de albúmina no necesariamente te va a dar una hipocalcemia, sino que la disminución de la albúmina te va a dar falsos valores de hipocalcemia, y entonces hay que hacer esta medición de albúmina para ver si realmente es una hipocalcemia o puede estar el calcio normal y es una hipoalbuminuria sola, ¿no? Sin hipocalcemia. Entonces, la hipocalcemia de inicio temprano suele ser asintomática. El tratamiento del aporte de calcio es de 1 a 2 mililitros por kilogramo diluido en agua destilada, ¿no? Siempre el calcio tienes que diluirlo con agua destilada, la misma cantidad que le pongas de calcio, que puede ser de 1 a 2, siempre esa misma cantidad tiene que ser con agua destilada porque el gluconato de calcio quema. Y hay quemaduras por gluconato que son químicas que destrozan la piel del bebé y obviamente queman toda la vía si es que la concentración de calcio es muy alta. Entonces, por ejemplo, en los bebitos nosotros solo ponemos 1. Y si es que hay mayor aporte, porque los prematuros, las venas de los prematuros son bien delicadas, entonces en los prematuros, si no tienes una vía central, es preferible diluirlo más, ¿no? Entonces se diluye con agua destilada y sí hay que tener cuidado porque quema, y las quemaduras son quemaduras químicas que son amplias, que se complican más. Bien, y después de la administración, puedes tú poner la infusión de calcio por bolos, que lo puedes dar cada 6 horas. Normalmente el aporte de calcio en prematuros es cada 6 horas y en los bebitos a término lo puedes dar cada 8 horas. Entonces puedes poner bolos de hasta 4 o bolos hasta 3, depende de tus valores de calcio, ¿no? Bueno, y también hay que corregir el magnesio y la vitamina D, obviamente, porque esta hipocalcemia puede estar acompañada de hipomagnesemia y hipovitaminosis de vitamina D, ¿no? Y si hablamos de hipercalcemia, concentraciones plasmáticas mayores de 10.5 o con un calciónico mayor de 5.2, ¿no? Y estas manifestaciones clínicas de hipercalcemia, realmente no todas se van a presentar en el recién nacido, estas son más en pacientes pediátricos, pero lo que sí puedes ver en el recién nacido son ilios, puedes ver aumento de la secreción de calcio a nivel renal, puedes ver hipotonía, convulsiones, fracturas patológicas no siempre lo vas a ver, más fracturas patológicas vas a ver en enfermedades metabólicas óseas de prematuro cuando hay alteración de calcio, fósforo y de paratormona y de vitamina D. Bueno, y las causas de hipercalcemia neonatal van a ser por hipervitaminosis, hipoparatiroidismo, trastornos relacionados con la vitamina D, disfunción tiroidea o mecanismos fisiopatológicos inciertos, ¿no? Que pueden presentarse en síndrome de Williams o hipercalcemia idiopáticas, ¿no? O ECMO también. En ECMO, cuando están en la fase de trastornos de coagulación, que viene asociada el ECMO, creo que en el veno arterial o el veno venoso, en cualquiera de los dos puede haber hipocalcemia, que se tiene que corregir el aporte de calcio y incrementarlo dentro de tu infusión, ¿no? Bueno, este manejo del calcio es lo mismo que he explicado, solamente hay que repásenlo, lo vamos a subir al sistema para que lo puedan ver. Y bueno, el trastorno del magnesio, vamos a ser puntuales, no va a ser muy largo esto aquí para no atormentarlos con tantas exposiciones. Bueno, el magnesio y el aporte, nosotros tenemos hipermagnesemia cuando los bebés vienen con mamás preclánticas que han recibido CIBAI y obviamente han tenido aporte de infusiones de magnesio elevadas, y ahí tenemos hipermagnesemia en los bebés. Generalmente todas las preclánticas con signos de severidad que le ponen CIBAI, el bebé presenta hipermagnesemia. Entonces cuando nacen los bebitos con hipermagnesemia hay que ver porque hacen ilios, hacen residuos biliosos, entonces ahí vemos los aportes de magnesio y no damos aporte de magnesio hasta que el magnesio se regula, ¿no? Que generalmente lo damos al cuarto día, iniciamos con un magnesio en nutrición parenteral de 0.2.
Pero bueno, entonces, valores de magnesio normalmente puede ser una hipermagnesemia cuando el magnesio está por mayor de 3 miligramos por decilitro, y esto pasa pues porque hay un aumento en la infusión o el aumento del traspaso de magnesio por la circulación fetal, ¿no? Este magnesio va a dar varias alteraciones a nivel neonatal, incluidas inflamación, incluidos cilios, puede haber también hipotonías. Entonces, como les estaba diciendo, puede haber letargia, hipotonías, puede haber trastornos de succión, puede haber ilios. Realmente la hipotonía en el recién nacido, a veces cuando es prematuro, normalmente el bebito prematuro es hipotónico. Entonces, para detectar la hipermagnesemia, normalmente nos fijamos más por la historia clínica de la mamá, ¿no? Es un bebito prematuro que nació con una preeclampsia severa, tuvieron que sacar, entonces el bebito hace ilios o residuos iliosos de 10, 15, no tolera succión, entonces ahí pensamos, bueno, puede ser por el magnesio y dosamos magnesio. Incluso cuando los bebés prematuros van a iniciar nutrición parenteral, en las mamás preeclámpticas no inicias con magnesio, sino que se lo ponen a las 48 horas de vida recién. Y la hipomagnesemia con un valor sérico inferior a 1.6, ¿no? Y esto te va a dar la clínica también neurológica, hiperexcitabilidad, temblor, confusiones. Y el tratamiento es un factor de magnesio 0.25 a 0.5 por kilogramo por dosis, y lo puedes repetir 4 veces, y también corregir el calcio, ¿no? Porque el calcio con el magnesio va a estar asociado. Bien, estas son las disposiciones de metabolismo. María Auxiliadora. Vamos a hablar de 3 temas. En sí me ha tocado 2 temas, un tema que el doctor no va a poder venir, pero voy a cubrir ya la exposición para que no se queden sin su exposición. Y vamos a hacer quizás un receso para yo también tomar mi agüita y ustedes sigan, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con 2 temas de seguido, uno que es la enterocolitis necrotizante y el otro tema es la displasia broncopulmonar. Son 2 temas en sí que es bien complejo, que ustedes lo van a ver cuando pasen quizás están haciendo sus prácticas, ¿verdad?, a nivel hospitalario. Y de estos 2 temas, lo recalcante es de que puedan fijar y poder de manera precoz sospechar este paciente puede desencadenar cierta patología, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es lo que debemos de fijar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a definir a la enterocolitis necrotizante como aquella inflamación aguda a nivel intestinal donde se va a producir isquemia y que va a conllevar a una necrosis a nivel intestinal, que va a estar inclusivemente asociada a la inmadurez del intestino, a la disbiosis bacteriana que se va a producir y a una respuesta exagerada inflamatoria, ¿no?, conllevando a una perforación intestinal y por ende a una peritonitis, ¿ya? No sé si ustedes habrán visto, ¿sí? ¿No? Si yo hablo por la inmadurez del intestino, ¿en qué recién nacido sería más frecuente encontrar? En los prematuros, ¿verdad? Entonces, tenemos acá en el 2022 un resumen de Vermont, de Oxford, del World, donde tenemos 3 tablitas, como pueden visualizar. Vamos a hablar la primera, la que está acá señalando con el puntero. Nos habla de cómo nosotros vamos a poder diagnosticar o pensar que este recién nacido pueda presentar esta patología, ¿no? Y entonces nos dice tener al menos una
de estas 3 manifestaciones clínicas y al menos una de estas 3 signos que se va a encontrar a nivel radiográfico, ¿no? Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas yo voy a tener en mi paciente? Vamos a tener vómitos o residuo gástrico bilioso, vamos a presentar distensión abdominal, mi paciente puede presentar inclusive sangre oculta en heces, descartando siempre que no tenga alguna fisura a nivel anal, ¿no? ¿Ya? Estos 3 puntos son claves, ¿ya? Entonces, 1, habíamos dicho, mi residuo gástrico bilioso, 2, la distensión abdominal y 3, sangre oculta en heces. Para yo determinar la sangre oculta en heces, voy a necesitar de un examen, ¿verdad? ¿Qué examen? Tébeno, ¿verdad? Y radiográficamente voy a tener que buscar neumatosis intestinal, gas a nivel hepatobiliar y neumoperitoneo, ¿verdad? Otra tabla que tenemos, que es la tabla que nosotros usamos, que es la de Bell modificada, lo va a clasificar en estadios leves, sospecha, cuando nosotros sospechamos, ¿no? Aquel paciente que de repente tiene residuo gástrico bilioso, el abdomen está globuloso, pero tiene sus ruidos hidroaéreos ahí ligeramente disminuidos, pero sí algo levemente blando. Entonces yo pudiera sospechar que puede estar desencadenando, quizás iniciando esta enfermedad que es la enterocolitis necrotizante, ¿no? Ese es el estadio 1. El otro viene del estadio 2, que a la vez se clasifica en 2A, 2B, y el estadio 3, que a la vez se clasifica en 3A y 3B. Aquí está la clínica que van a presentar. En el estadio 1 encontramos que clínicamente nos refiere que va a iniciar con procesos de apneas, va a haber bradicardia o también puede ir a la taquicardia. Son en sí síntomas inespecíficos, inestabilidad a nivel de la temperatura, ¿ya? Radiográficamente puede estar normal o puede haber, inclusive podemos encontrar edema a nivel de la pared intestinal, podemos encontrar asas dilatadas, y a nivel gastrointestinal podemos encontrar ligera distensión abdominal, la sangre oculta en heces y residuo gástrico, ¿no? Que puede ser bilioso, inclusive un residuo gástrico borráceo, como la borra del café. ¿Ya? En el estadio 2 encontramos igual clínicamente apnea, bradicardia, inestabilidad de la temperatura. A este se le agrega la dilatación de las asas. Vamos a encontrar que puede haber una asa fija inclusive y neumatosis, que no había en el estadio 1, ¿no? A la vez en el estadio 2B, ya a nivel de laboratorial, porque vamos a este pacientito tomarle un gas arterial. Entonces, en el gas arterial lo que vamos nosotros a encontrar va a ser una acidosis metabólica, ¿no? Y vamos también a tener que hacer exámenes mayores complementarios, como tenemos para ver las plaquetas, porque estos pacientes cursan con plaquetopenia o trombocitopenia, ¿no? Y en el estadio 3A y 3B, que son los más avanzados, ¿no? La acidosis metabólica no corrige a pesar del manejo que le vamos a dar. La trombocitopenia tampoco. El paciente hemodinámicamente va a ir desfavorable, va a haber hipotensión, va a haber oliguria, va a necesitar el paciente de medicamentos inotrópicos porque va a estar hipotenso y vamos a llegar pues justamente al shock, ¿ya? Entonces, de lo que comenzó de repente con residuos gástricos de inicio, con una leve distensión abdominal, el paciente evoluciona de manera desfavorable. Entonces, por eso, ante una sospecha de esta patología, siempre debo yo de actuar de manera inmediata y vamos a ver cómo va a ser el manejo más adelante.
¿Qué factores de riesgo entonces va a estar asociado a este paciente? Uno, que ya lo hemos mencionado, la prematuridad, ¿verdad? En menores de 28 semanas o de 28 a 30 semanas, o sea, en prematuros, tardío, es el extremo, ¿no? En prematuros extremos. Pacientes que van a estar asociadas a un proceso infeccioso como sepsis tardía, pacientes que van a estar asociadas a transfusiones, asociadas, bueno, nos hablan de la raza hispana también, que es más frecuente, por ahí nos hablan de estudios a nivel genético, pacientes que nacen fuera del hospital, infecciones múltiples, acidosis metabólicas y la necesidad de inotrópico, ¿no? Son factores de riesgo para que nosotros pensemos que este paciente pueda desarrollar esta enfermedad, sobre todo en la prematuridad. También dentro de los factores de riesgo se menciona que es el uso de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Como es el omeprazol. ¿Ya? Mucho cuidado en usar este medicamento en los recién nacidos. Dentro de los factores protectores es la leche materna, por eso es que nosotros siempre estamos intuyendo siempre la lactancia materna exclusiva, porque la leche materna es un protector a nivel de nuestra microbiota intestinal. ¿Ya? Acá tenemos otros estudios del 2018 y del 2014, que nos habla justamente de los factores de riesgo y qué factores de riesgo tienen mayor predisposición, ¿no? Uno, por ejemplo, con respecto a las fórmulas, a la asfixia al momento de nacimiento, al uso de oxígeno, al uso de ventilador mecánico y la sepsis de manera general. Entonces, dentro de todos ellos vemos que el proceso infeccioso tiene un OR que es de 4.27, ¿no? Tiene mayor predisposición dentro como factor de riesgo. Y esto incrementa el riesgo de enterocolitis 2 a 4 veces, ¿no? Está la fórmula infantil, la asfixia perinatal, la ventilación mecánica, sepsis y también pequeño para la edad gestacional. O sea, no solamente es la edad, sino también el peso también, ¿no? Que justamente dentro del peso vemos en menores de 1500. Entonces, con respecto a la fisiopatología, habíamos mencionado que esta patología es a nivel intestinal, de manera aguda, hay un daño a nivel de la mucosa, que va a estar asociada justo con receptores 4. Estos receptores 4 con la liberación de citoquinas, a esto tiene una relación con la prematuridad, con la disbiosis bacteriana que va a haber en este prematuro, lo que va a provocar una respuesta inflamatoria acelerada y con ello la enterocolitis necrotizante. ¿No? Vemos acá también otra imagen de cómo se va a dar la translocación a nivel bacteriano, a nivel de las criptas. Vamos a ver de cómo se da esa desgranulación, la liberación de citoquinas, el pase de estas a través de las células, la activación de polimorfos nucleares, de plaquetas, va a haber una producción también de trombos, va a haber una vasoconstricción a nivel intestinal y con ello la necrosis. Todo esto se produce a nivel intestinal, sobre todo a nivel del ilio y del colon. Entonces podemos concluir justamente estos receptores, los TOL-R4, que actúan a nivel de esta respuesta inflamatoria, que se debe en parte a la alta expresión del receptor TOL4 en el intestino de los lactantes prematuros.
Ahora, estos receptores no solamente se encuentran a nivel intestinal, sino también vamos a encontrar a nivel del cerebro y a nivel pulmonar. Acá es una comparación y conclusiones que nos hablan sobre si solamente se dan en los prematuros o también podemos encontrar en los recién nacidos a términos. Entonces también se puede encontrar en recién nacidos a términos, no es frecuente, y inclusive si un recién nacido a término produce esta enfermedad, el cuadro es más aparatoso, ¿no? Ahora, en estos recién nacidos a términos va a estar relacionado justamente a ciertas patologías, sobre todo cardiovascular, a patologías maternas con el uso de o abuso de las metanfetaminas, el uso, la presencia de preeclampsia, alteraciones metabólicas, deficiencias, policitemia, con respecto al peso que les mencionaba, bajo peso, y también a la asfixia en el momento del nacimiento, ¿no? O sea, un recién nacido a término que tiene un diagnóstico de asfixia neonatal, que tiene un Apgar 3.5, ¿verdad? Es un paciente que sí pudiera desarrollar esta enfermedad, ¿no? Entonces tenemos que estar vigilantes frente a eso. Ya hemos visto entonces el cuadro clínico. ¿Cuál era el cuadro clínico principal? Miren acá la imagen, miren ese abdomen cómo está distendido, no es normal, ¿verdad? Inclusive puede haber cambios de coloración también a nivel de la piel, media violácea, media eritematosa, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería el cuadro clínico? Acá mi amigo, que está con el celular. Facilito, eran 3 cositas. ¿Ah? Distensión abdominal. ¿Cómo? Ya, pero ese es laboratorial, ¿no? Presencia de... Neumatosis, doctora. Neumatosis. Cuadro clínico, estamos hablando clínicamente a mi examen físico, de lo que yo pueda ver. Distensión, ¿no? Vómitos, ¿no? Vómitos biliosos, ajá, o forráceos, ajá, distensión, los vómitos, ya. ¿Qué más puedo ver clínicamente que me haga sospechar? ¿Cómo? Ya. O sea, podría yo sospechar que pudiera de repente haber sangre oculta en heces, ¿no? Pero para yo poder identificar voy a tener que hacerle un examen laboratorial, así que bueno, eso va todavía para examen laboratorial. Clínicamente, ¿qué más pudiera este bebé estar haciendo? Un prematuro. Habíamos dicho que puede ser apneas. Entonces, pacientes que presentan apnea, ¿verdad? Tengo que pensar también, estar vigilante cómo está el abdomen, estar vigilante cómo va la tolerancia oral, ¿verdad? Ya. Entonces, laboratorialmente, clínicamente ya hemos dicho que no es específico, pero puede haber bradicardia, taquicardia, apneas. Las apneas es muy importante, la intolerancia oral, la inestabilidad de la temperatura, ¿verdad? Los vómitos biliosos y la sangre oculta en heces, que sí deberíamos de ir sospechando al pedirle su TB, ¿no? Y la distensión abdominal, que también es importante. Ahora, laboratorialmente, a este paciente, ¿qué le vamos a pedir? Un hemograma, buscando que en el hemograma va a haber leucocitosis, neutropenia, ¿qué más?
trombocitopenia frecuente, que las plaquetas caigan con esta patología, y a nivel de mi gas arterial, vamos a encontrar una acidosis metabólica. O sea, eso es clave, ¿ya? ¿Qué más podemos encontrar? Alteraciones electrolíticas, como la hiponatremia y la sangre oculta en heces, ¿verdad? Que para eso voy a yo solicitar el TEV. Recordar entonces que los síntomas cardiorrespiratorios preceden a los síntomas gastrointestinales en la disfunción intestinal. Por eso es muy importante lo que mencionó acá mi compañero, que dijo las apneas, ¿ya? Enfocar los signos y síntomas va a ser una herramienta de alerta temprana para poder identificar la disfunción intestinal, que esto puede influenciar en la progresión de la gravedad de la enterocolitis necrotizante. Recuerden que cuando esto inicia, el cuadro se dispara. Ahora, a nivel radiográfico, ¿no? Estos son diversas plaquitas. Podemos ir viendo desde la primera placa que vemos que hay ligero edema, ¿no? Esta zona que es radiopaca, que se ve blanca, ¿no? Es la pared a nivel intestinal. Debería de verse como una línea, y esta se ve un poquito más engrosadita, y si yo comparo esta placa con esta otra, veo que esta aún es mayor, ¿no? Más grueso, ¿no? ¿Sí? Veo las asas que están dilatadas. Miren esta zona, asas dilatadas. Por acá voy viendo que ya no hay asas por este lado, no se dibujan. Por acá veo una asa fija. Por acá ya no hay, ¿verdad? Hay un ilio. Voy viendo por acá igualito, asas dilatadas. Miren acá cómo hay edema de pared. Por acá está este doble burbuja, que son las neumatosis, se dibujan así como doble burbuja. ¿Y qué es la neumatosis? Es nada más que gas a nivel de la pared, ¿ya? Porque el aire debería estar a nivel de la luz intestinal, no debería de estar a nivel de pared intestinal, ¿ya? Y acá en esta última que vemos, ¿no? ¿Cómo se llama? El aire, por la gravedad, está todo contenido hacia arriba, ¿no? ¿Cómo llamo eso? Neumoperito. Ahora, actualmente estamos en el boom de la ecografía. Entonces, ¿podemos decir que la ecografía es mejor que el rayos X? Entonces, ambas son necesarias, pero recuerden que la ecografía es dependiente del operador. Así que si yo no sé hacer ecografía, no voy a poder diagnosticarlo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, con rayos X, que es lo que nosotros contamos, nos dice que tiene una alta especificidad de un 100% para poder nosotros observar todas estos signos que hemos visto acá, ¿no? Desde una neumatosis, neumoperitoneo, asas dilatadas, edema interasas, y también con la ecografía yo voy a poder observar mejor el gas a nivel portal, ¿no? Eso sí me ayudaría. Ahora, cuando nosotros hablamos de intolerancia a la vía oral, ¿no? Muy importante esto, por eso lo coloqué. Uno, cuando el residuo gástrico es mayor al 50% de lo que el paciente está tomando. O sea, si yo le doy de lechecita 50 cc, no, supongamos 10 cc.
10 ml de leche de fórmula. Y la licenciada me dice, doctora, este bebé ha vomitado o de repente tiene un residuo, está con sondita, ¿no? Y tiene residuo gástrico de 10 ml. O sea, todo lo que le he dado es todo lo que ha regresado. Paciente que no tolera la vía oral, ¿verdad? O de repente me dice es 5, es 5, o 8, ¿no? Ya, a comparación de que de repente le doy 10 y de repente solamente me regresa 1, ¿no? Entonces ahí, bueno, voy vigilando de todas maneras cómo va esa tolerancia oral. O hay casos también que le damos 10 ml y me regresa 20, ¿no? Le di 10 y esos 20 ¿de dónde? De los 10 anteriores, de hace 3 horas que le he dado, entonces quiere decir que el paciente no ha digerido lo que yo le he dado anteriormente. Vómitos mayor o igual a 3 veces durante el día. El residuo gástrico, ¿no?, que hemos mencionado, la distensión abdominal, medimos el perímetro abdominal, muy importante auscultar para ver si los ruidos hidroaéreos están presentes. Y bueno, la sangre oculta en heces que sea positivo, ¿no? Entonces, con respecto a mi manejo, lo primero que tengo que hacer, si mi paciente es intolerante, yo lo voy a dejar en ayuno, ¿no? En NPO. Voy a tener que colocarle una sonda gástrica a gravedad para poder descomprimir. Voy a tener que solicitarle exámenes de laboratorio que ya le hemos mencionado, un hemograma, un PCR, hemocultivos, electrolitos. Voy a solicitarle una radiografía de abdomen simple, tangencial también, y voy a iniciarle antibióticos. Ya de una vez que yo sospecho en un paciente que puede estar desarrollando una enterocolitis necrotizante, vamos a iniciar antibióticos de primera línea. Cuando hablamos ya de un estadio mayor, estadio 2, esto es de acuerdo a la escala de Bell, vamos a iniciar con radiografías seriadas. Mi espectro de cobertura antibiótica va a ser mayor, inclusive en duración de 7 a 10 días. Va a seguir en NPO mi paciente de 5 a 10 días, por lo tanto yo tengo ya que ir pensando en colocarle nutrición parenteral, ¿no? No puedo dejarle así sin... O sea, le tengo que dejar sí o sí nada por vía oral, pero ¿cómo se va a alimentar? No puedo dejarle solo con dextrosina, entonces ya tengo que ir colocándole un PIC y ir iniciando su nutrición parenteral. Igual monitoreo de electrolitos y los exámenes de laboratorio que se deberían de hacer cada 24 a 48, 72 horas. Ya, en este estadio ya hemos visto entonces ya hay una inflamación intestinal establecida, ya no es sospecha, ya hay un alto riesgo de progresión al estadio más avanzado, que es el 3, y voy a tener que vigilar signos de alarma, ¿no? Desde deterioro hemodinámico, la distensión de manera progresiva, cómo está esa acidosis metabólica que presenta y las plaquetas, cómo van. Y en el estadio avanzado, que es el estadio 3, la plaquetopenia es progresiva, igual sigue con radiografías seriadas, la cobertura antibiótica va más allá de 10 a 14 días, el NPO igual se mantiene en ayuno con su nutrición parenteral, monitoreo de electrolitos, y acá sí tenemos que definir la interconsulta, muy importante, ni bien nosotros sospechamos hacer la interconsulta cirugía, ¿no? Porque el manejo es quirúrgico. Entonces, indicación de cirugía tenemos cuando es absoluta y relativa. Indicación de ingreso a sala de operación absoluta es cuando hay una perforación intestinal. Por más antibiótico que le coloque, por más inotrópicos, o tratar de mantener un estado hemodinámico
de manera estable, pues yo tengo que ver la causa, ¿no? Que sería la perforación intestinal, y eso ingresa a cirugía. Cuando es de manera indicación relativa, sería asa intestinal fija, un hilio persistente, sospecha de intestino necrótico, trombocitopenia persistente, severa, acidosis metabólica que no resuelve, a pesar que le doy todo el manejo hemodinámico, y un deterioro clínico progresivo pese a este manejo, ¿no? En conclusión, con respecto a los antibióticos, ¿no? Nos dicen el esquema de antibiótico, ningún esquema de antibiótico en sí ha demostrado ser superior a la ampicilina, a la gentamicina, en disminuir la mortalidad y evitar la progresión clínica de NEC, ¿no? De primera instancia hay algunos artículos que nos mencionan usar ampicilina, genta y posterior un metronidazol que va con anaerobios, y la ampi con la genta que va a gram positivos, ¿no? También cuando el paciente o la progresión es mayor, generalmente usamos vancomicina y el meropenem. Chicos, entonces de acá, ¿qué es lo que nos debe de quedar fijo? Son los factores de riesgo, las indicaciones de que ingrese a cirugía, que sería la perforación intestinal, mi manejo, que si sospecho yo debo de dejarle en NPO una sondita a gravedad, los exámenes de laboratorio que debo de pedir y qué es lo que yo busco en esos exámenes, ¿no? La plaquetopenia, la acidosis metabólica, hiponatremia, porque también va a haber, los electrolitos se van a alterar, los hemocultivos para poder iniciarle antibiótico, un PCR elevado, y radiográficamente lo que vamos a encontrar va a ser, ¿cuál sería radiográficamente el signo importante? Neumoperitoneo ya es lo último, ¿no? Neumobilia. ¿Cuál? Al inicio, cuando lo sospecho, a ver. Neumobilia. ¿Ah? Neumobilia, para. Ya. Ilio, cuando lo sospecho. ¿Qué más? Neumatosis. Neumatosis, que estaríamos ya cuando es el estadio según la escala de Bell. Eso buscan, escala de Bell. Eso es lo que manejamos, ¿ya? Pero al inicio va a haber asas intestinales distendidas, dilatadas, edema, interasas, ¿verdad? Y ya eso es cuando estamos sospechando, ¿ya? Pero cuando ya estamos en el estadio 2, ya vamos nosotros a encontrar la neumatosis, ¿no? Que es la doble burbuja, ¿ya? Asa fija también, el ilio, que cada vez va a ser persistente, y por último el neumoperitoneo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta con respecto al manejo de inotrópicos, con respecto al manejo del ventilador. Bueno, eso ya va un poquito más allá, ¿no? Para ustedes, hasta acá. ¿Sí? Algo que